que es uno de los que más me gustó, un poquito más largo que los otros, se llama La puntada. Dice: justo cuando la anciana madre de un hijo único se encontraba a un pasito de enhebrar el hilo en la aguja respectiva, le dio una gran puntada en la espalda. Ahí nomás, la mujer se quedó dura, en una postura por demás estrafalaria y traicionera, según su propia definición, hecha a los apurones y en medio del dolor, que por momentos pasaba de punzante a una zona de riesgo más punzante todavía. A pesar del panorama establecido en dirección contraria a lo que se podría denominar su voluntad, la buena mujer trató de mantener la calma bajo un control estricto, y entonces, remando contra la corriente, igual pudo pensar a su modo y bosquejar algunas ideas trazadas entre líneas. Su hijo vendría de visita. Eso era una realidad incontrastable, se dijo. Así, encorvada, hasta un límite por el que ella, antes del percance, no hubiera apostado ni loca ni mamada. Pero también se dijo que él le había prometido volver al hogar materno en 3 o 4 semanas. Todo dependía más que nada del trabajo, de la voluntad de los clientes, de los patrones y de su propio estado de ánimo, en una combinación que podía llegar a alcanzar niveles muy azarosos, según le había asegurado el buen muchacho en un tono algo misterioso, que en ese momento la sumió en una perplejidad de las grandes, que a lo mejor ahora había derivado en esa puntada de porquería que no la dejaba enderezarse como la gente. Él anda siempre con una valija a cuestas, ofrece a los clientes objetos que ella ignora, rememoró la anciana madre del ausente. Siempre quiso preguntarle, y por una cosa o por otra, al final no lo había hecho. Ojalá el hijo dedique sus afanes a vender alguna pomada de buena calidad que no resulte fría cuando se la haga pasar y que sirva para eliminarle o al menos calmarle los dolores que ahora siente en la espalda, y que cuando él llegue no resulte estar vencida, ni la pomada ni ella. Una u otra posibilidad sería el colmo de males más exasperante de su vida y terminaría de sacarla de quicio, se dijo como pudo la madre, a cada instante más anciana, casi sin fuerzas para gritar, bien quietita ahí. Bien, acá se ve perfecto, ¿no? Esto que les hablaba de las dos historias, ¿eh? ¿Por qué? Porque uno podría decir, bueno, la historia que va por la superficie es una mujer que espera a su hijo, mientras está cosiendo. Bien, pero acá se trata de otra cosa, ¿no? Esto no es una espera como cualquiera. Uno podría, yo cuando lo leí, tengo un hijo que de golpe se hizo adolescente, ¿no? Este año me pasó, éramos iguales y de repente, ¿no? Ahora tiene una cabeza, me saca una cabeza y me agarra, me puede como agarrar por el cuello. Y digo, esa distancia que uno experimenta con un hijo, a la vez esa cercanía, ¿no? Increíble que uno tiene de amor con el hijo, y a la vez esa distancia cuando el hijo se hace otro, ¿no? Entonces, esta madre espera a ese hijo y este cuento habla de esa distancia que es muy difícil de zanjar. Ella siempre quiso preguntarle cosas y no se las preguntó, ¿no? No sabe muy bien qué hace su hijo, ¿no? Mi hijo anda con el celular y juega con sus amigos y yo no sé qué hace, realmente no sé qué hace. Y él tampoco sabe de mi mundo. A veces cuando me acompaña y me escucha leer, el otro día me dice, sí, más o menos a la mitad del cuento no presté más atención. ¿No? Mundos tan cercanos, ¿no? Porque uno podría decir que el hijo es una parte de uno y sin embargo, ¿no? Tan distantes. Bien, todo eso está en el cuento de Mario. Esto que yo les cuento no tiene que ver con mi vida, tiene que ver con lo que a mí me despertó la lectura del cuento de Mario. ¿Y por qué esto? Por la elección, digamos, primero por a dónde pone el ojo y qué elige contar, porque así como él dice zafarrancho, ¿no? Y todas estas cuestiones, ¿no? Y la reputa madre que lo parió, ¿no? Y todo esto, ni loca ni mamada,
Él dice eso, pero también elige las palabras cuidadosamente, ¿no? Una gran puntada en la espalda. Bien. Otro punto, y por eso es que lo traje a Cortázar, que quiero señalar de la obra de Mario, es el punto de lo fantástico, ¿sí? Porque podríamos decir, este cuento de la madre podría estar entre los más realistas con los que se van a encontrar en el libro, pero también hay otros que algún crítico estructurado diría son del índole de lo fantástico, pero Cortázar no opina lo mismo, y vamos a ver por qué. Este cuento se llama La mañana. Dice, la mañana atravesaba su porción más luminosa. El paso a nivel, en medio de la ruta en perfecto estado, no parecía ofrecer mayores complicaciones. El auto respondía bien y no hacía presagiar ninguna tragedia. El conductor viajaba acompañado de su familia, esposa y 2 hijos, una hermosa parejita. A pesar de que los demás dormían, él se mantenía despierto, sin sentir la necesidad de una charla. Al contrario, pensaba que de esa manera su atención en el manejo no corría riesgos. Al irse acercando a las vías, perfectamente señalizadas, el hombre observó el panorama de la llanura y no vio nada que le despertara alguna sospecha. De todas maneras, de acuerdo a los carteles que así lo indicaban, aminoró la velocidad. Cuando dejó atrás el paso a nivel, aceleró para retomar el ritmo anterior, recorrió un tramo de recta y al rato encaró la siguiente curva. Una curva, en principio normal, pues no amenaza ofrecer una dificultad excesiva. A continuación, una nueva recta parecía desembocar en el horizonte. Allí fue donde el auto se perdió en la inmensidad. Sin embargo, para la esposa y los hijos, era como si nada de todo esto hubiera sucedido. ¿No? Acá están todos los elementos que hablábamos, ¿no? El auto se perdió en la inmensidad. ¿Dónde se fue el auto? ¿Se cayó de la realidad? ¿Dónde estamos? ¿Estamos en un sueño? ¿Estamos en la realidad? Ese límite flexible que maneja también Mario en los cuentos. Y esto que yo les decía, ¿no? Como este mismo narrador que él viene trabajando en su obra, es este hombre que maneja acá. Mientras los otros duermen, él va mirando. Los otros duermen. A pesar de que los demás dormían, él se mantenía despierto. Bien, hay otro, el pozo. Acá. Yo le dice el pozo pero se llama el viaje. Dice, en cierto punto estratégico del viaje, que no quedó registrado en ningún cuaderno de bitácora o libro similar, comenzó en descenso. Cuando el hombre se dio cuenta de la novedad, ya casi había llegado al sector más bajo de la construcción. La sorpresa fue grande, porque en todo momento él creyó que subía, que la subida estaba destinada a no terminar nunca. Y en cierto sentido había tenido razón, o al menos la ilusión de no haberle errado tan fiero, se dijo, y a punto de quitarse los zapatos, decidido a tirarse a descansar en el pozo, que después de todo no se veía tan mal, pues parecía ostentar su forma y su estilo de hacer las cosas en la vida, que al fin y al cabo no había sido tan honda como ese agujero, se dijo. Bien. Si somos lectores atentos, uno dice, ¿cómo? ¿Este hombre no era que estaba ascendiendo? ¿Cómo es que terminó en un pozo? Digamos. Y esto no quedó registrado en ningún cuaderno de viaje. Quiere decir, ¿esto pasó o no pasó? ¿Cómo es que subiendo uno puede terminar en un pozo? ¿Les suena? ¿No? Esto con la realidad, cuando uno cree que, ¿no? Ahí estoy llegando, alcancé mis objetivos, me compré la casa, me compré el auto. ¿Dónde estoy? En un pozo. Bien. Ahora, ¿por qué traigo a Cortázar? Porque me encantó esto que él comenta. Él dice que al principio, cuando quería empezar a escribir, escribía, dice, cuentos fantásticos, bueno, y que le gustaban de ese estilo de cuentos, ¿no? Entonces un día le dice a un amigo
le presta un libro de Julio Verne, dice que no es de los mejores de Julio Verne, El secreto de Wilhelm Storitz, yo no lo leí, pero es el que trata de el hombre invisible. Es la primera vez que la literatura se mete con la idea del hombre invisible. Y el rey chocho se lo presta a un amigo, ¿no? Y el amigo se lo devuelve y le dice, ¿sabes qué? Yo no la puedo leer porque es demasiado fantástica para mi gusto, ¿no? Bueno, pobre, Cortázar se queda re mal. Dice, me quedé con el libro en la mano como si se me hundiera el mundo, dice, ¿no? Porque no podía comprender que ese fuera un motivo para no leer la novela. Y miren lo que dice él. Dice, allí me di cuenta de lo que me sucedía a mí. Dice, desde muy niño, lo fantástico no era para mí lo que la gente considera fantástico. Para mí era una forma de la realidad que en determinadas circunstancias se podía manifestar a mí o a otros a través de un libro o de un suceso, pero no era un escándalo dentro de una realidad establecida. Es genial lo que dice Cortázar, no era un escándalo, no era una irrealidad, no era un escándalo. Me di cuenta de que yo vivía sin haberlo sabido, en una familiaridad total con lo fantástico, porque me parecía tan aceptable, posible y real como el hecho de tomar una sopa a las 8 de la noche, con lo cual creo que yo era ya en esa época profundamente realista, más realista que los realistas, puesto que los realistas, como mi amigo, aceptaban la realidad hasta un cierto punto y después todo lo demás era fantástico. Yo, en cambio, aceptaba la realidad más grande, más elástica, más expandida, donde entraba todo, ¿no? Genial. Bueno, Mario hace eso en muchos de sus cuentos, ¿no? Que uno no sabe dónde está bien, pero no importa, porque lo que nos está contando toca el alma, ¿no? Nos deja pensando, digo, no importa dónde va la familia esta, ¿no? Que está en el auto, va a Mar del Plata, va, ¿qué importa, digamos? Él lo que nos está diciendo es que siempre que uno viaja, tiene que ir atento, y que no siempre las rectas es lo mejor. Digo, fíjense el trabajo que hay con el lenguaje, porque él dice, bueno, después de tomar la curva, ¿no? Que las curvas encaró una recta, pero las rectas, mamá mía, no sé, se me viene a la cabeza la recta esta del sur, ¿cómo es la que se...? Autopista del Sur. Autopista del Sur, el cuento Cortázar. No, sí, no me Cortázar, me refiero a la ruta del desierto, que es esa que es recta, y que el peligro que tiene es que hay reflejos en la ruta que son engañosos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, vaya si en las rectas no puede haber peligro, ¿no? Dice Cortázar, lo fantástico nunca me pareció fantástico, sino una de las posibilidades y de las presencias que puede darnos la realidad cuando por algún motivo directo o indirecto alcanzamos a abrirnos a esas imprevisiones. Esta es otra cosa, ¿no? Para uno poder leer un libro como el de Mario, tiene que estar dispuesto a abrirse imprevisiones, a dejarse atacar, a dejarse morder por lo que cuenta y por esa manera que tiene de contarlo. Digo morder en el buen sentido, ¿no? En el que después uno tenga sueños y demás. Bien, bueno, no quiero ser muy larguera pero creo que lo más importante, creo que lo dije, me encanta que libros como los de Mario se escriban y se difundan y que tengan un lugar y que sean considerados como con seriedad. No todo lo que se vende hoy tiene el valor del libro de Mario, se vende mucho humo, ¿cierto? A paso se vende mucho humo, y me parece que él es un autor que además de comprometido con lo que escribe, digamos, está comprometido con la realidad, pero no en un sentido periodístico. Al contrario, yo diría que el libro de Mario viene a poner un poco de aire en toda esta vida televisiva, ¿no? Que tenemos. Entonces, está bien, no es cuestión de estar todo el tiempo pensando que la vida es pura pérdida y que estamos solos en un tren, no vamos a estar todo el tiempo, pero al menos un rato. El libro de Mario es un libro que si uno tiene en la mesita de luz, así yo lo fui leyendo, ¿no? Lo tenía en mi mesita de luz y, bueno, cada tanto a la noche me leía uno y así como un aperitivo.
Kafka dice que un buen libro es esos que, ¿no? que son como un puñetazo en la mandíbula. Creo que Mario lo logra sin hacer mucho aspaviento, como es él, ¿no? Un buen puñado a la mandíbula, una buena piña, pero así, con su perfil, ¿no? Siempre perfil bajo, pero potente. Hace poco murió Castillo y él dijo algo que a mí me encanta y decía: la literatura no es más que amor y trabajo. Y bueno, creo que las dos cosas están en la literatura de Mario, el amor seguro y el trabajo. Un tipo que trabaja duro, que no descansa, digo en relación a la escritura, ¿no? Y bueno, y realmente es un mago, ¿no? El mago en el sentido de que es capaz de transformar, ¿no? Como se llaman sus cuentos, una ensalada, hay un cuento que se llama Una ensalada, en algo existencial. Así que bueno, te felicito. Bueno, se supone que tengo que decir algo. Lo primero que creo que queda bastante claro el motivo de la presencia, aparte de la amistad que nos une, los motivos de la presencia de Laura en esta presentación. Ustedes han sido testigos de la lectora. Ella es escritora y lectora y ama los libros de una manera realmente admirable. Hace un poco, bueno, sí, estuve filmando ejemplares en la Feria del Libro y una señora se me acercó y me preguntó, le llamó la atención el libro de cuentos y me preguntó de qué se trataba. Y la verdad no supe qué decirle. No sé, entonces agarré y le leí un cuento. Después reflexionando, porque digo, no puede ser que... Y se tratan de los temas que casi todos los escritos, de los que la literatura se nutre, ¿no? Que son las intuiciones, los deseos, las pequeñas sospechas que tenemos acerca de la posibilidad de otras posibilidades, de otros mundos. O sea, cosas que no sabemos, pero que de alguna forma nos habitan, ya sea en nuestro estado de vigilia, digamos, o mientras sufrimos algún tipo de pesadilla o de ensoñación, como le pasó a Laura, que también lo compartió. Así que un poco es eso. Y el trabajo del que ella hablaba, sí, realmente trato dedico varias horas casi todos los días, desde hace mucho tiempo. Y la oportunidad, estos cuentos fueron escritos algunos en el 2009 y hubieron quedado en los archivos de la computadora, cosa que a lo mejor hubiera sido tan malo para la literatura, no sé. Pero gracias a la oportunidad de Viviana, con la que me conocía virtualmente, me preguntó si tenía algún material inédito. Ella era editora, llevaba adelante la colección y le mandé estos cuentos y una novela breve y me dijo, bueno, vamos con los cuentos. Y así que fue una oportunidad, es una oportunidad realmente. Y además hubo mucho trabajo, los leímos mucho, los cambiamos de lugar, claro. O sea, hubo mucho trabajo previo, así que eso... Claro, en realidad lo que viste primero fue una primera versión, después yo saqué algunos cuentos, agregué otros porque los tenía medio desperdigados por año de producción, el año 2009, por eso más o menos tengo idea de la fecha. Y más o menos le di algún orden. En realidad la idea es no darle un orden. Me gusta un poco, algunos separan, digamos, los cuentos, como en este caso, que son de diferentes temáticas, por ejemplo, qué sé yo, humorísticos o
existenciales, que es una palabra que usó Laura. Y yo prefiero que el lector no sepa qué se va a encontrar al siguiente paso. A lo mejor que le pique el bichito de la curiosidad, para usar alguna frase de las que me gustan, y que se mueva en cierta incertidumbre, que no sepa bien, si uno pone, bueno, acaban los cuentos, no sé, de amor, y bueno, ya sabe más o menos qué onda, son criterios, ¿no? Que todos son... ¿Había alguno de amor? Me lo perdí. Creo que ninguno. Está el de la política, el de la política Es a un mí me chiste. causó mucha gracia, porque se llama la política, pero termina... No, me acuerdo, no, hay uno del señor que el señor que lleva el ramo a la chica y que no, nunca sí, concreta, también. por eso Hay un cuento del otoño, ¿no? Sí, sí, también. Mario. Ahí está Tenés El muchos amor lectores, de- veo, ¿eh? Muy bien. Sí. Y el del ramo de flores que lo compré Ese. inútilmente. eso. Ese, sí. Ah, sí, se me ocurrió decir, Ese bueno, es el que de toman las cuentos de mujeres, amor, ¿viste? o picarescos, hay distintas formas que uno los podría clasificar, pero una idea mía es esa. Inclusive los títulos, bueno, es una historia demasiado larga, pero al final lo simplifiqué, pero bueno, para... Lo No es el momento. simplificaste, ¿decís? Sí. Es decir, toda la tela que nos dio para cortar esos... Mira, yo quería- que lo simplificó. ¿Cómo sería? Trato de resumirlo. Ah, Yo no ok. quería que el título no diera ninguna pista de lo que se... del cuento. Entonces ponía como título una palabra que estuviera en el cuento, pero que no fuera la palabra central. Pero fíjate vos, por ejemplo, Eso tenía- la puntada, que tenés la puntada que Bueno, está pero dando en la ese señora y momento aparte no se está la otra llamaba puntada. la Qué puntada, no sé maravilloso cómo el se trabajo llamaría. con el doble Espera, por ahí. Pero que No sé, eso si no lo tenía quiso un hacer, le salió efecto... bien igual. Eso me pasaba que al corregir, y yo veía el título, no tenía ni idea, porque no me recordaba, hasta que no lo empezaba a leer, no recordaba el cuento. O sea, el efecto que yo Está bueno. pensaba ejercer en el lector, me dirigía a mí mismo. Pero después cambié de Después, hasta opinión y... discutimos si eran cuentos breves o si era microficción. Nosotros discutimos todo. Sí, bueno. No, pero bien, al revés, como para que quede... Creo que quedó bueno. Quedé muy contento con la edición. Leonardo Moglia, bueno, a que conocí en la feria, es el responsable de la edición. Y bueno, tuve oportunidad de agradecerle. La foto de tapa es de Paula Vázquez, que anda por ahí sacando fotos. Hermosa tapa, además. Así que sí, sí, han merecido muy buenos comentarios. Gracias por hacerme recordar. Y bueno, simplemente, bueno, vamos, antes de pasar a escuchar a Silvina, la que es la dueña de casa, agradecer a los que se acercaron a compartir este momento. Tuviste una gran convocatoria. Yo hago muchas presentaciones acá en el libro de gente de la zona y demás. Quisiera decir esto nada más. Yo como librera, ¿sí? Recibo muchos libros de mucha gente y demás, y además yo leo muchísimo, ¿no? Soy una lectora loca, leo de 4 o 5 libros, además y leo de todo, puedo leer poesía, puedo leer ficción, puedo leer ensayo. Y algo, yo no lo conocía a Mario personalmente, nos teníamos por Facebook, nos mandábamos unos mails, no se entendía muy bien de qué, pero nos habíamos visto la cara, nada no usando, obviamente, ¿no? Quiero decir, cuando yo leí La Grieta, que fue el primero, que además, por supuesto, es imposible vivir en Argentina hoy y que eso no te abra una serie, ¿no? En fin, De ideas, pero claro. impresionada, o sea, yo me quedé impresionada. No me impresiono fácilmente. Y como dice ella, es decir, me parece que los textos de Mario no pasan sin hacer mella, dejan una impronta en aquel que lo lee. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay un trabajo con la palabra tan profundo que es hasta lacaniano, te diría yo. O sea, va ahí, lo que estaba hablando, lo que dijo brillantemente Laura, digamos, en el sentido de esos dos niveles todo el tiempo, como lo de la puntada, ¿no? La puntada que es para coser y la puntada de la señora, y todo lo que hay por debajo. Y lo que me parece, yo posteaba así pedacitos, sacaba una foto y decía, pronto, próximamente en el Living de Olivos, Mario Capazzo. Y gente que no lo sigue a Mario, pero me sigue a mí, decía,
ah, pero ¿quién es? O sea, a todo el mundo le llamaba la atención. Yo digo, esto, te juro, no pasa todos los días. Bueno. Así que felicitaciones. Bueno, Bien. un aplauso. Un aplauso para todos ustedes que pudieron venir. Hay mucha gente que, bueno, que por razones de salud y de distancia también seguramente no han podido. Bueno, te escuchamos si querés, Silvina. Bueno, yo voy a venir por acá. O te seguimos.